Hay un momento, ¿sabes? A menudo es un domingo por la tarde, en mitad de un atasco, de vuelta a casa, en el que de repente surge una pregunta casi existencial que se queda ahí, flotando en el aire denso de la ciudad. Y esa pregunta, ¿de verdad es esto todo? Es el punto de partida. Es la chispa que nos hace cuestionar si el progreso que nos habían prometido se parece de verdad a esto. Pero, ¿y si la respuesta no estuviera más adelante, en la misma autopista, sino en esa salida secundaria que casi nunca tomamos? Pues bien, vamos a ver cómo emprender en el campo ha dejado de ser una fantasía romántica para convertirse de hecho en una de las estrategias económicas más inteligentes de nuestro tiempo. Porque la calma no significa inactividad, al contrario, el silencio puede ser el mejor socio capitalista que uno pueda tener. Claro, la pregunta del millón es esa, vale, de acuerdo, pero ¿por qué justo ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado para que volver al pueblo ya no sea un paso atrás, sino un verdadero salto hacia adelante? Las razones, y esto es lo interesante, son muy concretas y tienen bastante más que ver con la economía que con la poesía. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Esta revolución silenciosa del campo se sostiene básicamente sobre 4 pilares clave. El primero, y es fundamental, la fibra óptica. Ha borrado las distancias y ha llevado la economía digital a sitios donde antes solo llegaba el panadero. El segundo, los costes fijos se desploman. Tercero, la calidad de vida, que no es ninguna tontería, dispara la productividad. Y cuarto, existen ayudas específicas institucionales y fiscales, que en la gran ciudad simplemente no existen. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa de verdad esa reducción de costes, hablamos de hasta un 80% de ahorro en el alquiler de un local. Esto no es un pequeño ajuste en las cuentas, ¿eh? Es un cambio de paradigma en el plan de negocio de cualquier proyecto. Es dinero que va directo al margen, para reinvertir o simplemente para poder respirar, que no es poco. Pero es que, más allá de los números, está el valor de lo intangible, la diferencia entre ser anónimo y tener una identidad. En la ciudad, uno es una cifra más en una hoja de cálculo. En el pueblo, eres una persona con nombre y con un proyecto concreto. Eres el que ha montado la quesería. Ese reconocimiento, ese marketing de boca a oreja, es algo que el dinero no puede comprar. La identidad personal es la mejor campaña de publicidad posible. Vale, ya hemos visto el por qué. Ahora vamos a lo bueno, al qué. ¿Qué tipo de negocios son los que de verdad funcionan en este entorno? Porque la clave no está en intentar replicar modelos de la ciudad, sino en entender las fortalezas del propio territorio y potenciarlas. Pues mirad, se abren sobre todo 3 caminos que son especialmente fértiles. El primero es lo que podríamos llamar la nueva artesanía digital, o sea, usar técnicas de toda la vida y venderlas al mundo entero a través de Internet. El segundo, los servicios de proximidad, que se centran en una población que a menudo está bastante desatendida. Y el tercero, la agroecología, pero con un matiz clave, la transformación. El truco no es vender la leche, sino vender los yogures artesanos que haces con esa leche. El valor añadido se queda en el pueblo. Para que esto no se quede en el aire, vamos con un ejemplo que mezcla varias de estas ideas. El co-living rural. Es un modelo que responde a una demanda global, la de los nómadas digitales, que no solo buscan un sitio para trabajar, sino una experiencia auténtica y una comunidad de la que formar parte. Y si analizamos un poco la viabilidad de este proyecto, vemos que el mercado potencial es alto. Y es lógico, porque la tendencia del teletrabajo no para de crecer. La dificultad es media, y aunque la inversión inicial puede variar, el tiempo para ponerlo en marcha es relativamente corto. Es un negocio que vende algo muy potente: silencio productivo y comunidad. Y ojo, que aquí viene un truco de experto que es una genialidad: ofrecer bicicletas eléctricas. Parece una tontería, pero con ese simple gesto, ¡pum!, derribas el mayor miedo, el principal obstáculo mental de quien viene de la ciudad, el pánico a quedarse aislado sin coche. Es un pequeño detalle que puede hacer que te elijan a ti y no a otro. El gran acierto es ese: no replicar, sino crear valor desde la singularidad del lugar. Pero claro, montar un negocio en un pueblo no es solo rellenar un plan de empresa, es un proyecto de vida. Y la parte más importante de ese proyecto es la comunidad. Esto nos lleva a un punto vital: integrarse no es una opción, es que es parte del modelo de negocio. Porque, seamos sinceros, emprender es un camino que a menudo se recorre en solitario. Pero en el mundo rural esa soledad tiene los días contados. Siempre que se llegue con la actitud correcta, con humildad, con ganas de escuchar, porque entonces es cuando ocurre la magia. Esa sensación de aislamiento de un piso gris en la ciudad, de repente fluye, se transforma como si fuera una acuarela y da paso a los colores vivos de la plaza del pueblo, a una red de apoyo real, de carne y hueso, que ninguna red social puede igualar. El verdadero negocio al final no es solo montar una empresa, sino hacer pueblo. A ver, sería muy deshonesto pintar todo esto como un paraíso sin hablar de sus grietas, porque este camino tiene sus desafíos, claro que sí, y es fundamental conocerlos para poder superarlos. Así que vamos a ver los más comunes, con realismo. El primer choque con la realidad,
y esto le pasa a casi todo el mundo, es la logística. Aquí hay que cambiar el chip por completo. La cultura del lo quiero para allá, de la ciudad, aquí no funciona. Amazon llega, sí, pero no siempre en 24 horas. Y esto obliga a desarrollar una nueva habilidad, la planificación. La paciencia se convierte en una virtud y la capacidad de prever las cosas en un auténtico superpoder. Y esto nos lleva a otro de los grandes retos, encontrar casa. El proceso suele ser así. Primero, buscas en portales online. Segundo, te frustras un poquito o un muchito. Y tercero, y aquí está la solución, preguntas en el bar del pueblo. La verdadera inmobiliaria, el portal con las mejores ofertas que no están en ningún sitio, suele ser la barra del bar. La lección aquí es brutal. Los mayores obstáculos se superan con la herramienta más antigua del mundo, la conexión humana. Y así, al final de todo, este viaje nos devuelve al punto de partida, pero con una perspectiva completamente nueva. La oficina ya no es un cubículo con vistas a un edificio de ladrillo. La oficina es el horizonte. Y esto nos lleva a la idea final, que quizás es la más importante de todas. Y es que hay que entender que el éxito de un proyecto no se puede medir solo en términos económicos. Hay otro balance de resultados mucho más importante, y es el balance vital. Al final, la decisión es muy personal, casi una cuestión de sensaciones. Cuando se acaba la jornada, cuando se apaga la pantalla, ¿qué olor queda en el aire? ¿Qué se quiere oler? ¿El del tubo de escape o el de la tierra mojada? La respuesta a esa pregunta en el fondo define lo que cada cual considera que es el verdadero progreso.